Buen día, doctor Jenner. Le saluda el ingeniero Francisco Cartagena. En las siguientes diapositivas le mostraré algunos daños y fallas estructurales que se han generado en nuestro medio y que hemos tenido la oportunidad de investigar. Primeramente, quiero comenzar con la falla estructural de columna corta. ¿Cómo y por qué se produce el efecto de la columna corta? El efecto de la columna corta se produce por el acortamiento o la disminución considerable de la altura libre de la columna, mediante un elemento de estructura que restringe su desplazamiento lateral. Esto lo vemos muy cotidianamente cuando un muro o pared restringe el desplazamiento libre que puede tener la columna debido a cargas laterales, restringiendo así su rigidez y aumentando los esfuerzos en esa zona que queda libre, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como se puede apreciar, en la parte inferior de las columnas está todo como una muralla restringido por la pared y queda libre en la parte de arriba, que es donde comúnmente ponen ventanas, y es ahí donde el momento, como se puede ver en el esquema, es mayor el momento en ese punto, por lo tanto la concentración de esfuerzos es mayor ahí y es más afectada ahí la columna, llevándolo a la falla. Aquí le muestro la falla de columna corta en el edificio del Poder Judicial de San Pedro Sula en el año 2009 debido a un sismo que hubo ese año. Y pues podemos ver el vivo caso de la columna corta. Lo podemos ver en el caso que está entre dos paredes y podemos verlo cuando está con una pared colindante. Como podemos ver, es bien importante saber y también es bien importante destacar que el anillado que tiene aquí la columna no es tan tupido, por decirlo así, dándole el confinamiento necesario o dándole los requisitos necesarios de la norma antisísmica, que sugiere que en las partes de los extremos el anillado sea a un menor desplazamiento. Como poderlo verlo en este punto no se cumple. Mas sin embargo la columna sigue dando su función ya que el edificio no colapsó. Aquí muestro un breve video en el cual se puede ver el daño, la falla de columna corta en un sismo generado en esta ciudad. Lo vamos a dar play. Como se puede apreciar en el video, el muro toma gran rigidez debido a su longitud, es bastante rígido y la columna es bastante rígida, a pesar de que es bastante grande estas secciones de columnas, siempre la parte libre se ve restringida por el muro y pues los mayores esfuerzos se dan. Viendo en los videos de que es explosiva la falla, es explosiva. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución que se tuvo en el caso del Poder Judicial de San Pedro Sula, la solución fue demoler las paredes o los muros dañados que estaban, se volvieron a reconstruir las paredes de bloque, se colocaron castillos para darle un apoyo a la misma pared y en la conexión o la colindancia entre pared y columna se colocó lo que es el Duraport para generar una junta entre la pared y la columna. También a la columna existente se le anexó o se reforzó con un reforzamiento aumentando su área y dándole también a esa área el acero mínimo o el acero equivalente para resistir las cargas de la estructura. Podemos ver el reforzamiento de la columna para el cual se siguen los siguientes pasos, que es limpiar su superficie de concreto existente con un cepillo y cerdas de alambre para que quede totalmente libre de polvo, grasa u otro material inadecuado. El concreto nuevo envuelve la columna, se le agregan estribos y estos estribos sí cumplen, como pueden ver aquí en la elevación, con el espaciamiento requerido según una norma antisísmica y pues se deberá incorporar una mezcla con un aditivo adecuado para que adhiera con el concreto viejo, para que el nuevo se adhiera al viejo y posteriormente pues fundirlo todo homogéneamente
Y podemos ver aquí también que debe ser integral, ¿verdad? La columna de abajo, la de arriba, debe picarse aquí para poderse abrir espacio y la fundición debe ser integral. Aunque exista ya, debe hacerse de esta forma integralmente. La segunda falla es una falla estructural por falta de junta entre edificaciones. El concreto es un material que sufre cambios de volumen, principalmente relacionados con la contracción y cambios de temperatura, por lo que es necesario garantizar juntas para aliviar los esfuerzos de tracción o compresión que se inducirán en la estructura. Esto es así debido a que el concreto es un material que cambia su volumen, como bien lo dice, por temperatura, porque absorbe la humedad de la atmósfera, entonces cambia realmente su volumen en diferentes etapas y ambientes. Por ejemplo, si hay nieve, si hay mucho frío o si hay mucho calor, va a tener cambios bruscos en su volumen. Entonces, por ende, también en las edificaciones, cuando hay edificaciones en L o tenemos en U, es bien importante saber de que la estructura va a buscar como que puntos débiles en los cuales abrirse o contraerse, y por lo tanto es donde nosotros tenemos como ingenieros que garantizar que las estructuras sean regulares, utilizando juntas y dividiendo o fragmentando, por decirlo así, la estructura misma. Podemos ver el caso de esta edificación, que es una edificación de mayor rigidez con una de menor rigidez en CIP Villanueva, en el cual podemos ver aquí que en la parte de atrás está el edificio de mayor rigidez y estos que son nexos unidos a él, que son de menor rigidez de un solo nivel o de una menor altura, y podemos ver en esta foto que se ha producido una grieta simulando pues donde debería haber ido una junta entre las edificaciones. Esta es totalmente vertical y se ha separado, ¿verdad?, un poco de la edificación vieja este otro nexo de acá. ¿Qué solución se debe tener? Este tipo de soluciones: dividir estructuralmente el edificio en formas más sencillas. Por ejemplo, acá podemos ver que este es de mayor longitud, este es de otra longitud, va en otra dirección, mas sin embargo nosotros utilizamos lo que son juntas para darles formas rectangulares o cuadradas y que sean formas regulares. Aquí podemos ver varios casos. ¿Qué es una junta de dilatación? Es un espacio libre, es un espacio vacío libre de cualquier material entre dos partes de una obra, presente a lo largo de toda la altura. ¿Y esto es debido a qué? Debido a que se producen movimientos en las edificaciones: contracción del hormigón, dilatación y contracción de las estructuras, asentamientos estructurales, que en muchos edificios lo hay, movimientos generados por el medio ambiente o también, por lo más común, el sismo, ¿verdad? Que esto debemos preverlo en nuestros cálculos estructurales para evitar que las estructuras choquen y se golpeen entre sí. Esto es lo que debería haber ido ahí en el caso que les mostré de CIP Villanueva y debería ir en todas las estructuras: una junta de dilatación vertical entre edificaciones, para que ellas sí puedan moverse libremente sin chocar y sin afectarse. Debe ir totalmente vertical en toda la altura de la edificación, incluyendo la cimentación. Bien, esto ha sido todo de mi parte. Les deseo muy buen día. Buen día, Dr. Jenner. Mi nombre es Alan Flores. A continuación estaremos ejemplificando dos tipos de fallas estructurales que tienden a sufrir las edificaciones. Como primer ejemplo tenemos una falla estructural por asentamiento. Estas tienen como manifestación más común la generación de grietas o fisuras en los elementos estructurales adyacentes al punto donde ocurrió el asentamiento. Estas grietas se pueden dividir en dos grupos: grietas que afectan el revestimiento y grietas que afectan la estructura. Las grietas que afectan el revestimiento, estas comúnmente denominadas como fisuras, son de carácter estético únicamente y pueden ser reparadas con diversos materiales existentes en el mercado de la construcción, como ser epóxicos y morteros estructurales. Las grietas que afectan la estructura, estas sí pueden comprometer gravemente la estabilidad del edificio. Son grietas por problemas de asentamiento del terreno o de cimentación. Estas grietas tienden a dañar los muros y se hacen visibles en todo o parte de su espesor, dependiendo del asentamiento. Como podemos visualizar en la imagen de la izquierda,
Este muro ha sufrido una grieta debido al asentamiento que puede haber ocurrido en esta columna. Lo podemos apreciar porque la pendiente hacia arriba nos indica hacia qué punto está el asentamiento ocurrido. En la imagen de la derecha podemos visualizar la diferencia visual entre una fisura y una grieta. Aquí podemos apreciar que una grieta compromete directamente casi el espesor total del muro y con un espesor considerable. Esto sí puede generar un impacto estructural que pone en riesgo la funcionabilidad, la seguridad tanto de la estructura como de sus ocupantes. Las grietas estructurales surgen cuando la cimentación de una estructura se destabiliza y surgen los asentamientos diferenciales, ya sea por el fallo de la propia cimentación o del terreno en el que está actuando la misma. Las causas pueden ser variables. Dentro de algunas tenemos, por ejemplo, el descenso del nivel freático. Esto ocurre cuando el nivel freático desciende, generando de esa forma vacíos en el suelo que propician el asentamiento. Lavado del terreno por un aporte excesivo del agua. Generalmente sucede cuando existen la presencia de escorrentías o aguas subterráneas. Estas, a medida de su tránsito, socavan el suelo, provocando vacíos aún mayores, generando el asentamiento. La causa de desecación del terreno por un periodo estival debido a las temperaturas o sequías prolongadas y la cercanía de árboles al inmueble, esto se ve directamente relacionado mayormente con suelos expansivos como la arcilla. Estos suelos, cuando tienden a perder un porcentaje de humedad, suelen contraerse, provocando de esta forma vacíos. También tenemos excavaciones realizadas en las proximidades de las cimentaciones. Esto generalmente ocurre cuando se está haciendo alguna expansión a la edificación misma. Si se socava la parte inferior de la cimentación debido a la excavación realizada para la nueva edificación, se puede comprometer la estabilidad del mismo. También tenemos el factor humano, que son los errores del cálculo de diseño, generalmente cuando no se realiza un estudio mecánico del suelo. Conocer las propiedades mecánicas del suelo es esencial para poder seleccionar un área adecuada para la transferencia de cargas de la estructura. La ejemplificación que tenemos para este tipo de fallas es una fisura que se realizó debido a un asentamiento en una casa de habitación en una columna esquinera. Como podemos visualizar en la imagen, se puede ver que el muro ya ha fallado, y aunque su fisura se ve que varía de acuerdo a su longitud, podemos ver claramente que se extiende a lo largo del muro. Según lo que nos indicó el propietario de la habitación, aparte de ver la fisura contigua a la columna, también se puede apreciar afectada lo que es el marco de la puerta. El marco de la puerta ha tenido un asentamiento conjunto con esta columna, por lo cual genera que la puerta tenga su dificultad al cerrarse o abrirse, debido a que ha sido desplomada, ya que este marco está sujeto a lo que es la columna. Aparte de esta fisura o grieta generada en el costado del elemento estructural que sufrió el asentamiento, también podemos visualizar que se ha generado una fisura a mediados de la pared o muro de mampostería. Esta pared nos indica que toda esta sección hacia la derecha, que es donde se encuentra la columna asentada, ha sufrido la falla por grieta. La causa del asentamiento en este punto, por indicaciones realizadas por el propietario del inmueble, es de nuestro conocimiento que la edificación sí fue diseñada por un ingeniero estructuralista, mas sin embargo no fue realizado un estudio mecánico de las propiedades del suelo, alega el propietario debido a sus costos. Ante ello definimos como causa probable que el valor de la capacidad admisible y el tipo de suelo asumido por el estructuralista no fue el correcto,
lo que consecuentemente llevó a un análisis inadecuado del comportamiento suelo-estructura, dando lugar a un dimensionamiento incorrecto de la cimentación, evitando una transferencia correcta de las cargas al suelo, provocando los asentamientos. Como solución, ante las muchas posibles, se propone reforzar la cimentación con micropilotes. Reforzar la cimentación con micropilotes de Inca que se comparten de forma solidaria con la estructura. De esta manera la cimentación estará capacitada para transmitir correctamente las cargas al terreno y el edificio volverá a estar seguro. El procedimiento de reforzar la cimentación con micropilotes cuenta con dos fases. Número 1. Consolidación de la cimentación mediante inyección de lechada. Esta es inyectada por debajo de la cimentación, consecuentemente se expande, rellenando los vacíos en el suelo, mejorando la estabilidad del mismo. Posterior a ello, se hace un recalce de la cimentación con micropilotes. Esto permite estabilizar la cimentación, que a su vez permite estabilizar los movimientos estructurales que está sufriendo la estructura. Para ejemplificar el caso número 1, que es la inyección de lechada, procedemos a mostrar el siguiente video. Ahí podemos apreciar que se genera una excavación hasta llegar a un punto de la cimentación. Se introduce un ducto que permita canalizar la lechada mediante una máquina utilizando una inyección hidráulica. Se conecta la manguera por la cual la lechada será transferida al ducto. Se introduce la lechada y ésta va llenando los vacíos que hay en el suelo, generando una compactación de adentro hacia afuera del suelo, y de esta forma se puede visualizar que se corrige un poco la postura de la cimentación. Posterior a esto, lo siguiente a realizar es la aplicación o instalación del micropilote. Se debe de realizar perforaciones adyacentes al elemento estructural vertical, columna, en ambos costados. Se debe de perforar lo que es la cimentación para poder instalar lo que es el micropilote. Haciéndose uso de una máquina con un martillo hidráulico, se hace la excavación del punto donde irá el micropilote. Dicho material es removido para poder introducir el elemento vertical. Posterior a ello se instala el micropilote de acero, se rellena con una lechada de concreto mortero estructural especial, uniendo de esta forma el pilote a la cimentación. Para una ejemplificación real, presentaremos esta misma solución en un asentamiento ocurrido en una catedral de la ciudad de España, Madrid, España. A continuación podremos apreciar el video explicado por la ingeniero Inmaculada Gallardo, que es agente de Genovatec, una empresa española especializada en este tipo de trabajos. La intervención tiene dos fases. En la primera consolidamos la cimentación inyectando una lechada. La lechada está muy fluida, que lo hacemos a través de esas perforaciones de donde se sobresale la cánula. Llegamos hasta la cota de la cimentación. Esa lechada se expande por todos los huecos y los rellena. Luego, en la segunda fase consiste en micropilotar. Una vez que ha fraguado la lechada, ahora hincamos el micropilote, que llegamos hasta el rechazo. Los micropilotes son de 1 metro de longitud y se van enroscando. El micropilote presiona a una estructura cilíndrica compuesta por módulos de 1 metro de longitud en acero roscado, conectados entre sí por medio de una junta roscada. Cada elemento se hinca en profundidad mediante la presión ejercida por un pistón hidráulico, anclado con barras de acero a la estructura a elevar y consolidar. Una vez completada la hinca, se realiza la unión de la cabeza del micropilote a la cimentación, por medio de una lechada de cemento especial, para el anclaje definitivo, rellenando el espacio anular entre la perforación y el micropilote. Como se pudo visualizar en el video y explicado por el ingeniero Gallardo, el micropilote se introduce en el suelo hasta el momento de alcanzar el rechace. Esto significa que hasta el pilote llega hasta el extracto de roca. De esta forma,
al momento de ser fundido junto con la cimentación, no podrá haber más asentamientos. Con esto finaliza el primer ejemplo, falla por asentamiento. Como segundo ejemplo tenemos una falla estructural por cortante en viga y adherencia en columna. Este tipo de fallas tienen una importancia enorme en el funcionamiento de una estructura, ya que la presencia de estas fallas en dicha estructura puede ocasionar el colapso de la misma. El principal efecto de la fuerza cortante en un elemento de concreto sujeto a flexión es el desarrollo de esfuerzos de tensión inclinados con respecto al eje longitudinal del miembro. Son estos esfuerzos los que pueden originar la falla del elemento a una carga inferior a la que producirá una falla por flexión. Como podemos visualizar en la imagen, la columna ha fallado por cortante en el apoyo. El hecho de que falle en el apoyo es de las situaciones de más alto riesgo. Puede significar el colapso inminente de esa viga. La falla por adherencia en una columna se representa de esta forma como se ilustra en la imagen. Es un desprendimiento del recubrimiento de concreto en la zona de contacto con el refuerzo longitudinal. El término adherencia se refiere al fenómeno de interacción física que se produce entre la masa de concreto y las barras cilíndricas del acero, que se ahogan dentro de esta. Esta falla por lo general tiene como error el cálculo de la cuantía de acero en relación a la área de concreto o un proceso constructivo al momento de la construcción. La ejemplificación real por falla de cortante en viga y adherencia en columna tenemos un centro comercial en Tegucigalpa, específicamente en el área de parqueo. En las imágenes podemos visualizar cómo la viga ha fallado por cortante en su punto de conexión con una vigueta de arriostre. Podemos visualizar en la imagen de la izquierda cómo la viga tiene una grieta longitudinal en toda la longitud de la columna. Eso nos indica que hubo una falla por adherencia en ese punto. En estas imágenes podemos visualizar diversas situaciones que podrían haber dado lugar a esta falla. 1. Se podría sospechar del cálculo estructural. ¿Por qué mencionamos que se podría sospechar del cálculo estructural? Si visualizamos en esta imagen tenemos una columna principal de carga en la cual tiene en su eje X, por asignarle un eje, una viga de una sección considerable con una rigidez considerable. En su otro sentido, llamémosle Y, podemos visualizar una vigueta de una sección muy reducida con respecto a la viga principal. Este tipo de viguetas no generan ningún tipo de arrastre ante el movimiento de cargas laterales. Es por ello que podemos visualizar que dentro de la acción correctiva provisional del armazón de acero, podemos visualizar una placa con pernos en los extremos y se puede notar en la siguiente columna también hay una placa. Por ende, a estas placas van a ser soldados perfiles de acero para poder darle una mayor rigidez a esa columna e impedir el movimiento en ese eje. El encamisado de perfiles angulares de hierro es utilizado para generar un confinamiento en el elemento estructural que está fallando. Su principal objetivo es confinar el concreto y tratar de evitar que la falla continúe. Se podría considerar este tipo de acciones como un método para tratar de detener que la falla continúe y dar tiempo suficiente para generar el análisis para una corrección definitiva. Una de las soluciones que se proponen es el encamisado del elemento estructural para el reforzamiento del mismo. Cuando la falla ha sido detectada, su pronta reparación es esencial para evitar cualquier tipo de catástrofe. El armazón de angulares de hierro se utiliza para proveer confinamiento a los elementos estructurales, retrasando el proceso de la falla
e intentando de esta forma evitar el colapso mientras se efectúa un proceso correctivo. Luego de haber realizado los respectivos cálculos estructurales, se procede al picado de las áreas de los elementos estructurales, instalar en su contorno el nuevo acero de refuerzo longitudinal, estribos y anclajes de cortante. Posterior a ello se realiza la fundición del nuevo elemento, que fungirá como una especie de chaqueta, dejando el elemento anterior como núcleo. Se recomienda que el concreto a utilizar para la nueva fundición debe ser un concreto especial, que cuente con aditivos que permitan una correcta adherencia entre el concreto viejo y el concreto nuevo, que su porcentaje de resistencia a la compresión sea alto, y en ciertos casos, dependiendo de la edad que tenga la estructura vieja, los anclajes de cortante permitirán una mejor transferencia de cargas entre elemento nuevo y elemento viejo. A continuación presentamos un video que muestra más detalladamente en lo que consiste el encamisado y refuerzo del elemento estructural. Este método aplica también tanto como para columnas como para vigas. Cuando la columna ya no es capaz de resistir su carga de diseño, debe ser reforzada mediante un método llamado encamisado de columnas. En este proceso, primero se debe picar y limpiar el revestimiento de la columna. Posteriormente se debe picar y romper el revestimiento de piso. Acto seguido, se debe romper el contrapiso dejando al descubierto el suelo. Posteriormente se excava el suelo hasta el nivel de fundación. El siguiente paso consiste en envolver la columna a reforzar con acero longitudinal y además con estribo o acero transversal. Los ganchos de los estribos deben ir alternados entre las 4 esquinas y dobladas a 135 grados. En muchos casos, cuando la columna vieja no está muy debilitada, se suelen incrustar elementos de corte con acero como el mostrado, haciendo perforaciones en la columna. Esto con el propósito de transferir mejor la carga del viejo al nuevo hormigón. En este caso se va a prescindir de este tipo de elementos. Luego se procede a encofrar o cimbrar el acero de refuerzo. Se prepara el tablero y las costillas del encofrado. Se prefiere muchas veces madera a encofrado de acero, pues puede adaptarse mejor a las formas del hormigón viejo. Se apuntala y sujeta el cajón de encofrado con puntales controlando plomada y luego se vierte el hormigón. Puede procurarse la preparación de un hormigón fluido con algún aditivo, pues los espacios entre cimbra y columna vieja suelen ser bastante reducidos. Pasado 1 o 2 días se quitan los puntales del encofrado, se suelta el encofrado y se desliza hacia arriba para vaciar o verter el hormigón de este nuevo tramo. Se repite el mismo procedimiento anterior. Notarás que no se lleva el encofrado al tope hasta la losa arriba. Para este pequeño tramo se va a proceder de una manera algo distinta. Terminado el segundo tramo, nos vamos a la losa superior y realizamos perforaciones en la losa sin dañar las vigas, con el propósito de tener una abertura de paso para el hormigón fresco a verter. Hecho esto, se refuerza la columna superior atravesando los aceros longitudinales por las perforaciones y sujetándolas con estribos, al igual que en el piso inferior. Luego, el encofrado inferior se desliza nuevamente hacia arriba, acomodándolo a la forma de la cara inferior de la losa. Este pequeño tramo final se rellenará de hormigón desde la losa superior por donde se hicieron las perforaciones, siempre vibrando lo mejor posible el hormigón. Finalmente se desencofra o quita la cimbra y el encamisado de la columna está terminado. Se rellena el hueco del suelo y se repara el revestimiento de piso. Se procede de la misma manera en los pisos superiores donde se necesita. Buenas, mi nombre es Cristian Mejía, pasante de la clase de Comportamiento del Concreto de la Maestría de Ingeniería en Estructuras. En esta ocasión les voy a hablar de 2 tipos de fallas. Falla por resistencia. Esta falla es debido al error humano, al momento del manejo de los materiales, los albañiles, o al realizar las dosificaciones, ingenieros o laboratoristas.
cuando hablamos del concreto. Si no se cuidan las dosificaciones, pueden tener resistencias bajas que generan fallas en la estructura. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de las resistencias. Ensayo de resistencia a la compresión en cilindros de concreto hidráulico. Como podemos ver, tenemos 3 zapatas, las cuales nos dieron valores del 40%, 27% y 51% de la resistencia a los 7 días, para un concreto de 3000 psi a los 28 días. Aquí tenemos una bodega de 8700 metros cuadrados, las cuales presentaron fallas tanto en pedestales como en zapatas. Aquí podemos ver unos ejemplos del fisuramiento en los pedestales y el desprendimiento del concreto por la carga actuante. Aquí tenemos otros 2 ejemplos del fisuramiento y del desprendimiento del concreto. Como se observó en las fotos anteriores, se realizó la inspección ocular de los elementos de concreto, pedestal y zapata por las bajas resistencias obtenidas en las pruebas de concreto. Estas nos muestran que por la falta de resistencia los elementos estaban empezando a fallar por la compresión generada por la carga puntual de la columna de metal, mostrando fisuras y en algunas otras desprendimiento del concreto, como lo miramos anteriormente. Se solicitó que se realizaran pruebas no destructivas para evaluar la resistencia final de los elementos en campo, por lo cual se procedió a realizar la prueba del martillo suizo en cada uno de los elementos estructurales que teníamos bajas resistencias mediante la prueba del ensayo de ruptura de cilindros. Estos nos constataron que las resistencias estaban bajas y que se ocupaba una solución para los elementos afectados. En la imagen miramos al operario del martillo suizo realizando las pruebas en las zapatas y en los pedestales. Se realizaron 5 golpes equidistantes tanto en los pedestales como en las zapatas, los cuales nos dieron un valor promedio de la resistencia de cada elemento. Se hizo un análisis con las resistencias obtenidas y se propuso un recalce de las zapatas combinadas, la sección de 35 centímetros iniciales a 47 centímetros en las zapatas de la orilla y de 45 centímetros a 60 centímetros en las centrales de espesor, con una cama de varilla de media separada a cada 20 centímetros en ambos sentidos, epoxicadas al pedestal de concreto estructural de 3000 psi de resistencia. Aquí tenemos un detalle del refuerzo de la zapata, ya que nos tocaba aumentar el espesor. Estos son los pasos a seguir: picar la superficie de la zapata y del pedestal hasta el hierro, aplicar aditivo de unión de concreto viejo o concreto nuevo, instalar la malla de metal soldándola a las varillas y al pedestal, fundir el concreto hasta la altura. En los pedestales se propuso un aumento en la sección total del pedestal de 35 centímetros cuadrados a 55 centímetros, 8 varillas de media longitudinales y 3 octavos a cada 20 centímetros los anillos epoxicados al pedestal con bastones y concreto de 3000 psi. Aquí miramos el detalle y el procedimiento es el siguiente: picar la superficie del pedestal para generar adherencia entre el concreto nuevo y el concreto viejo. Aplicar epóxico en las paredes de adherencia de concreto viejo y concreto nuevo. Taladrar el pedestal y las zapatas, anclando con epóxico a 20 centímetros en las zapatas las varillas longitudinales y a 5 centímetros en el pedestal los ganchos que van a sostener los anillos. Encofrar y fundir el concreto de 3000 psi. Aquí podemos ver el detalle del trabajo realizado en las zapatas. Miramos el armado extra que se solicitó, miramos la fundición realizada hasta la altura requerida. Posibles fallas. De no realizar las soluciones propuestas, estas serían las posibles fallas: ladeo de los elementos verticales, asentamiento de la estructura por punzonamiento en la zapata, colapso de la estructura con alguna carga lateral provocada, implosión de los pedestales por la carga total de la estructura por la baja resistencia, entre otros. Si un elemento estructural no cumple con las resistencias mínimas solicitadas en diseño, puede generar graves daños a la estructura total y a las personas que lo habitan, por lo cual es de gran importancia realizar las pruebas necesarias para garantizar que se cumple con las resistencias en todos los elementos estructurales. Ahora les voy a hablar sobre la falla por mal torque de la estructura. Esta falla es debido a la mala práctica en el montaje de la estructura, ya que por el afán de avanzar no se hace el correcto apernaje. También en ocasiones se deja con el torque del montaje inicial y no se da el resocado necesario para alcanzar los parámetros de diseño mínimo de la estructura empernada. Aquí miramos unos ejemplos de estructuras en las cuales los pernos están flojos ya que sus tuercas están sueltas. Aquí tenemos otros ejemplos y aquí tenemos un torquímetro el cual nos mide la cantidad de torque que tiene cada perno en una estructura. Aquí se miran donde se realizaron las pruebas que no pasaron por las X rojas que tienen marcadas en cada uno de los pernos, y pues se solicitó un muestreo de los elementos que conforman el proyecto: columnas, vigas, viguetas y arriostres.
para determinar el valor del torque que tienen los pernos en la estructura, tomando pernos aleatoriamente para sacar una muestra de los más de 50.000 pernos que consta la estructura. Aquí tenemos un resumen del levantamiento realizado. Se evaluaron 2.187 pernos, los cuales nos arrojan unos valores alarmantes, ya que la mayoría de los pernos no llegaban al valor de diseño de 582 Nm. Como se aprecia, se obtuvo la mayoría de los valores por debajo de este torque solicitado en diseño, y como solución se solicitó el resocado de todos los pernos de la estructura para llevarlos al valor de diseño mínimo requerido. De no realizarse ningún trabajo de resoque en estos elementos, se generarían las siguientes fallas: pandeo y ladeo de los elementos estructurales, fisuramiento de la losa por el movimiento de la estructura, daño a estructuras adyacentes, colapso parcial o total por carga lateral. Al no estar los pernos sin suficiente cantidad de torque, vuelven la estructura inestable y aumentan la oscilación natural de la estructura, además de volverla susceptible a las cargas laterales, ya que no llegan a los parámetros de diseño mínimo establecidos. La estructura tiene una oscilación natural por temperatura, ya que son elementos de acero, lo cual hace que sea mayor el rango. Y al no cumplir con los valores de diseño, estos pernos hace que se vean afectados, ya que no está totalmente rígido en sus puntos de unión, lo que podría presentar una falla de dichos elementos cuando tengan una carga mayor de movimiento a una frecuencia y periodo de tiempo más extendido, generando fallas por ladeo, pandeo y de los elementos secundarios, arrastres, viguetas, y también afectar la estructura principal, ya que no se está trabajando en conjunto totalmente como sección uniforme, lo cual imposibilita la disipación de la energía total generada por cualquier evento de carga actuante lateral o viva sobre la estructura. Problemas prácticos de la unidad número 1. Solución del problema número 1. En la figura se muestra una platea cuadrada A, B, C, D, la cual soporta 3 cargas puntuales paralelas al eje Z y una carga distribuida en forma trapezoidal contenida en el plano YZ. Determine los módulos de las fuerzas P y Q, sabiendo que la resultante del sistema pasa por el centro de gravedad de la placa. Solución. Como paso número 1, se concentra la carga variablemente distribuida del eje Y. Esta se descompone en una carga uniformemente distribuida de 300 kg por metro y una carga variablemente distribuida de 300 kg por metro. Se concentran estas cargas y quedan de la siguiente forma. La carga variablemente distribuida queda concentrada con un valor de 450 kg fuerza, ubicada en el centroide de 1 metro desde el eje X. La carga uniformemente distribuida se concentra con un valor de 900 kg fuerza, ubicada en su centroide a 1.50 metros del eje X. Como cuarto paso, necesitamos calcular el valor de la resultante. Esta se expresa por la fórmula P igual a 200 más P más Q más 900 más 450. Realizando la sumatoria, la ecuación queda de la siguiente forma: P igual a P más Q más 1550 kg fuerza. Como siguiente paso aplicaremos el teorema de Warnikon en sentido X, el cual se expresa en la ecuación de la derecha. Sustituyendo los valores, nos queda la ecuación siguiente: 1.50 multiplicando la sumatoria de P más Q más 1550 igual a la carga de 450 multiplicado por su brazo de 1 metro con respecto al eje X, más la carga de 900 multiplicado por su brazo de 1.50 metros con respecto al eje X, más Q multiplicado por su brazo de 3 metros con respecto al eje X. La ecuación resuelta queda de la siguiente forma: 1.50 por P menos 1.50 por Q es igual a menos 525. Despejamos para P, resultando la siguiente ecuación: P igual a menos 350 más Q. Posterior a ella volvemos a aplicar el teorema de Warnikon, ahora en el sentido Y.
Sustituyendo los valores de la ecuación nos queda lo siguiente. Menos 1.50 multiplicando a la sumatoria de P más Q más 1550 es igual a la carga de menos 200 multiplicado por su brazo de 3 metros con respecto a Y, menos la carga P multiplicada por su brazo de 0.60 metros con respecto al eje Y, menos Q multiplicado por 3, igual su brazo con respecto al eje Y. Nos queda la siguiente ecuación. Menos 0.90 por P menos 1.50 por Q es igual a 1725. En este punto de la ecuación sustituimos la ecuación que nos había dado en el valor de P, quedando lo siguiente. 1.50 por Q es igual a 1725 más, en esta expresión es donde realizamos la sustitución, 0.90 por la sumatoria de menos 350 más Q, dando como resultado 0.60 por Q es igual a 1410. Despejamos para Q y nos queda una división, 1410 entre 0.60, dando como resultado el valor de Q siendo igual a 2350 kilogramos fuerza. Sustituimos el valor de Q encontrado en la ecuación de P, quedando de la siguiente forma. P es igual a menos 350 más 2350, dando un resultado de 2000 kilogramos fuerza. De esta forma, los módulos de fuerza para Q es de 2350 kilogramos fuerza y para P 2000 kilogramos fuerza, siendo estas la respuesta final. Bien, ahora les explicaré el ejercicio número 2 de la unidad 2. Determinar los esfuerzos normales máximos en el acero y la madera de la sección transversal de la viga mostrada en la figura, si los módulos de elasticidad de ambos materiales son los correspondientes. El módulo del acero 2.10 a la 5 megapascales y el módulo de la madera 0.1 por 10 a la 5 megapascales. Obtenemos en la imagen lo que es la sección transversal de la figura y la longitud de la viga. Solución. En la solución, como primer punto o como primer paso, calculamos el momento en la viga. Tenemos que el momento doble al cuadrado entre 8, hacemos la multiplicación, 10 por 4.8 al cuadrado entre 8 y nos genera un momento de 28.8 kN. Como segundo paso determinamos N, que es la relación de módulos de los materiales. Vamos a hacer la relación de acero y madera para convertir el acero en madera y relacionamos y hacemos la división de los dos módulos, dándonos un factor de N igual a 20. Como tercer paso tenemos que encontrar el eje neutro de la sección compuesta. Hacemos una tabla en Excel o en nuestro cuaderno en la cual colocamos el material correspondiente, ya sea superior o inferior, y la madera pues que es intermedia. Obtenemos sus áreas y en el caso del acero que estamos convirtiendo a la madera, esa área va a ser multiplicada por N, que es el factor de conversión a madera. Cada una de las áreas va a ser multiplicada por su brazo para obtener el momento y posteriormente obtener el centroide de la sección compuesta, que es dividir el momento entre el área. Nos da 10 centímetros. El cuarto paso es calcular la inercia de la sección compuesta. Tenemos la inercia del acero en la parte superior, que igual tenemos que la inercia para estas secciones rectangulares es 1/12 la base por la altura al cubo. Pero como tenemos que transportarla al centroide, debemos sumarlo más el área por el brazo al cuadrado para cada uno de ellos. Recordar de que la inercia en los aceros debe ser multiplicado por el factor de conversión del módulo de elasticidad, que en este caso es igual a 20. Nuestra inercia total es 49.192 centímetros a la cuarta. Posteriormente calculamos los esfuerzos en el acero y en la madera, generando un esfuerzo máximo en el acero, el cual es M por el centroide o por el brazo hacia la cara extrema de la superior de la figura, entre la inercia y multiplicándolo por el factor de conversión, que es igual a 20. Obtenemos un esfuerzo en el acero de 11.71 kN entre centímetros al cuadrado. Se preguntarán por qué hay que multiplicarlo por un factor de conversión. Esto es debido a que nosotros transformamos la estructura o el material de acero en madera, y para pasarlo a lo que es realmente, como está en la realidad que es acero, se multiplica por el factor de conversión para que nos dé el esfuerzo real en el acero. El esfuerzo en la madera lo obtenemos multiplicando el momento por el brazo entre la inercia y nos genera un esfuerzo máximo en la madera de 0.53 kN sobre centímetro cuadrado.
Cabe resaltar de que en las partes extremas el brazo hasta llegar al acero, tanto superior como inferior, es igual a 10 y para llegar a la madera es igual a 9 centímetros. Bien, esto ha sido todo, espero que les haya gustado.